Independientemente de la hora en la que se ha reproducido este video, primeramente un saludo y el objetivo principal del mismo es hacer una presentación sobre el ensayo de la Historia General de la Educación, presentado por materia del mismo nombre, y en este caso pues comenzamos. La Historia General de la Educación puede identificarse como la vida misma. Sin la historia no podríamos hacer absolutamente nada. Es evidente que para poder conocer hacia dónde vamos debemos de saber desde dónde comenzamos. Entonces, independientemente de que sea una persona o la historia en general de un país, siempre es importante conocerlo, independientemente de saber con exactitud las fechas, pero al menos debemos de tener un conocimiento medianamente congruente al contexto en el que se desarrollan los hechos para poder tener un conocimiento óptimo y realizarnos dentro de la sociedad. Ahora bien, pues dentro de los antecedentes es necesario para poder conocer los errores y aciertos que se han tenido durante este lapso de tiempo determinado durante la historia que se conoce. Se debe de realizar ahora sí que un análisis para tener la capacidad o el criterio de decir, ok, esto ya se hizo, funcionó, en qué puedo mejorar y en qué puedo hacer modificaciones para que esto pueda desempeñarse de manera óptima dentro de la sociedad y el contexto actual en el que me desempeño. Y sin embargo, si esta ha sido ahora sí que un error de la historia, pues simplemente puedo discernir y ya tengo el conocimiento de que si hago dicha acción o dicho acto, mis resultados no van a ser los que yo requiero para esta situación. Simplificado, la historia simplemente nos sirve para conocer los antecedentes, saber qué hacer y qué no, y de igual manera utilizar estos mismos hechos para poderlos realizar o presentar o dar respuesta a situaciones del presente. Ahora, la educación, bueno, es la práctica en donde se realizan procesos de enseñanza-aprendizaje, los cuales proporcionan a partir de herramientas didácticas, métodos o enfoques, nos proporcionan las opciones, conocimientos o herramientas simplemente para poder desempeñarnos dentro de una sociedad. El conocimiento básicamente es poder, es lo que nos ayuda a instaurarnos dentro de una mejor calidad de vida, por lo que la historia general de la educación prácticamente se encuentra como en la cúspide de lo más necesario para una persona para que pueda desempeñar su rol dentro de la sociedad, ser funcional. Ahora bien, como ya se ha mencionado, la historia general de la educación se ha visto relacionada a las ciencias sociales, las cuales pues prácticamente son las ciencias del hombre, las ciencias que nos ayudan en el entendimiento del ser humano. En este caso, una de las principales ciencias son la sociología, la economía, la geografía, el arte, la literatura, la política, la demografía, la etnografía, la lingüística y la antropología. Porque prácticamente pues estas nos ayudan como es el propósito principal, al entendimiento de por qué se rige la sociedad así, cómo se maneja o se rige nuestro país en torno a la economía, en torno al papel que tiene en el mundo prácticamente y cómo cada persona desarrolla su labor para el buen funcionamiento de la economía y de la sociedad. Una sociedad regida básicamente de normas y reglas establecidas en una constitución, las cuales nos ayudan a una sana convivencia, a una convivencia plena. De igual manera, nosotros a partir de la educación podemos desarrollar la ética y la moral, que pues prácticamente son la base para poder realizar una convivencia acorde a nuestro entorno y nuestras necesidades. De igual manera, todo esto se debe de englobar, pero sí se tiene que tener el conocimiento o se tiene que tener la conciencia de que todo cambio necesita de tiempo. Ningún cambio puede ser drástico. ¿Por qué? Porque ya sea que ahora se está hablando dentro de la sociedad, si un cambio es drástico, o es obligado o es rechazado.
Entonces, si bien si es obligado, pues las personas lo van a hacer, pero pues solamente porque tú lo dices y no porque sea un gusto o les nazca. Y realmente no se les va a volver una disciplina, porque realmente la motivación es muy rápida. Entonces, una disciplina y el hecho de tener el conocimiento de que si realizo esta acción puedo mejorar como persona, simplemente es una razón para que las personas busquen de las maneras de poder crearse o formarse en torno de esta. En cambio, si el cambio es rechazado, prácticamente pues vas a tener un grupo de personas enojadas y pues eso realmente no sirve de mucho. Ahora, si bien dentro de los antecedentes de la educación es bien sabido que nosotros somos seres que aprendemos a base de las experiencias. En épocas prehistóricas se tiene conocimiento de que el ser humano ha ido evolucionando poco a poco, principalmente por el entorno en el que se desarrolla y las necesidades que éste tiene del mismo. Desarrollando principalmente la caza, en el que pues por obviedad se necesitaba para poder subsistir, para poder sobrevivir. De igual manera evolucionamos a personas nómadas o sedentarias, en donde las primeras básicamente se desplazaban a otros lugares en donde se estableciera, no sé, tal vez comida, agua y un entorno relativamente estable para poder desempeñarse o para poder realizarse como personas. Por otro lado, los sedentarios se establecían en un lugar delimitado y se hacían de las herramientas para poder satisfacer sus necesidades. De igual manera, a partir de estas acciones se empezaron a formar vínculos. Dentro de los principales es la familia, que pues prácticamente es nuestra influencia principal para poder tener un entendimiento de cómo es la vida fuera de y desempeñarnos dentro de la sociedad. Dentro de la familia prácticamente era un vínculo en el que nos enseñaban a partir de las experiencias que nuestros padres tenían o nuestros antecesores para poder aplicarlas a nuestra vida actual o poderlos actuar con nosotros mismos. En este caso pues se desarrollaron las costumbres y las tradiciones que prácticamente son sagradas en esa época. No era común que estas fueran rotas o quebrantadas o que se hicieran las cosas de diferente manera. Sin embargo, a partir de estos primeros acercamientos hacia la educación se reguló la educación dentro del Estado, en donde pues prácticamente el Estado a partir de los 7 años tomaba a los pequeñines, a las personas, a los infantes, para poderles dar una educación en base a, primeramente, a satisfacer las necesidades de los privilegiados, ya sea dentro de la agricultura, ganadería, no sé, vestiduras, prácticamente aprender una acción, pero no tanto para tu beneficio propio, sino para el beneficio de otras personas que son la élite. De igual manera, trasciende la educación y en este caso igual la educación está manejada por el Estado, pero en este caso ahora sí ya son como conocimientos más dirigidos hacia la culturalización de las personas, matemáticas y español como las primeras grandes materias, por así decirlo. Pero aún así sí hay una gran diferencia o una desigualdad en el entorno educativo, ya que a las élites se les enseñaban más materias, por así decirlo, enfocadas más hacia el desarrollo del pensamiento crítico, de no tener un pensamiento conformista y al contrario, tener conciencia de dónde estoy para saber qué puedo hacer yo para poder lograr establecerme en una mejor posición económica o en todo caso pertenecer a la élite, ¿no? Entonces, después de un largo periodo de tiempo, aparecen teóricos como Juan Amos Comedio, Jacobo Rousseau, Pestalozzi, que prácticamente vienen a revolucionar el entorno educativo, estableciendo ahora sí que el papel del estudiante debe de ser activo,
ya no pasivo y que el profesor sea la única fuente de información o el único en ser escuchado y tener una voz dentro del aula. De igual manera, establece que la violencia definitivamente no es una manera óptima para educar a una persona. De igual manera, se establece que los contenidos proporcionados a los educandos deben de ser coherentes en torno al contexto y tiempo en los que se están educando. Uno de los hechos más importantes es la aparición de la escuela activa, en donde prácticamente lo que se le enseñaba a las élites ahora es algo genérico, tanto para públicos y privados. Es el hecho de desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, la curiosidad y la reflexión dentro del estudiante. Prácticamente darle las herramientas para que éste se convierta y sea un ser pensante con libertad de albedrío y que no se guíe principalmente por lo que piensan las masas, sino que tenga un pensamiento propio, por supuesto coherente y óptimo para lo que él quiera realizar. Sin embargo, dentro de México, realmente todos estos cambios aportaron a que se pudiera tener el derecho a la educación. Se establece en el artículo 3 de la Constitución mexicana. Esta educación ahora sí ya es completamente pública, todos debemos de tomarla, principalmente hasta secundaria, pero actualmente se encuentra hasta el nivel medio superior, bachillerato. De igual manera, este nuevo modelo educativo es a base de competencias. Entonces, ahora sí que el primer antecedente histórico, pero que desde mi perspectiva es el más importante, es el hecho de que Benito Juárez separa la iglesia del Estado, por lo que la educación se vuelve laica, o sea que obligatoriamente no debemos de tener una religión o debemos de profesar una religión dentro de una institución educativa, que pues actualmente si esto es realizado, si es como te planteas el hecho de por qué, si se supone que vengo a estudiar, no tengo por qué relacionar mi vida espiritual con mi vida profesional. De igual manera, y como ya se puntualizaba, los planes educativos y programas se enfocan más hacia las nuevas necesidades educativas que tienen los estudiantes en torno a la innovación y actualización continua que pues prácticamente nos las ha dado las nuevas tecnologías de información y comunicación. De igual manera, dentro de 1867 se declara la libertad de enseñanza. Esta debe de ser gratuita y se tiene que tener muy claro el papel de la relevancia educativa. Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas vemos a primera instancia la influencia de los medios de comunicación desde un hecho positivo. Ahora sí que la incursión de las nuevas tecnologías hacia la sociedad durante esta época fue crucial para la evolución de la educación en México, ya que desde la televisión y los radios se pudo combatir el analfabetismo del país. De igual manera, aparece una escuela en la que prácticamente el objetivo principal era educar en base de valorizar la familia, los valores, la moral. Prácticamente esos eran los principios de la educación. Finalmente, pues uno de los hechos más importantes, ahora sí que ya se había mencionado, era el artículo 3 de la Constitución, en donde si bien ya estaba establecido que la educación era un derecho o una obligación, se ve modificado o reestructurado para que en lugar de que las personas solo estudian hasta la secundaria, deben de estudiar hasta el bachillerato, y ahora el preescolar es completamente obligatorio. Anteriormente se podía entrar a una escuela desde la primaria, independientemente de si tuvieras preescolar o no.
Eso pues prácticamente sí tenías que hacerlo para el bien propio, pero si no habías estudiado preescolar no pasaba nada. Pero pues bueno, ahora sí o sí debes de cruzarlo para poder iniciar una vida académica. Ahora, dentro de las corrientes filosóficas que afectan a la educación tenemos el idealismo, historicismo, realismo y materialismo. El idealismo prácticamente es el conjunto de la conciencia, el yo, la mente y el espíritu, en donde partiendo de cualquier idea o cualquier punto crucial, estos daban el origen de la reflexión al mundo, y prácticamente es una utopía en donde, independientemente de la idea que tengas, si la desarrollas hacia un bien común o hacia un bien social, es realizable. Dentro del realismo no surgen, pero sí existen tres versiones del concepto del realismo. El primero, el realismo ingenuo, donde prácticamente el conocimiento es la realidad. Cualquier conocimiento que tú tengas puede ser aplicado a la realidad, independientemente del contexto en el que te desarrolles, es aplicable. Por otro lado, existe el realismo crítico, en donde ahora sí se tiene una consideración hacia qué tan realizable es este aporte dentro de la sociedad actual, y que cada persona tiene que darle un afecto o debe de apropiarse de un objeto dentro de esta misma. Por último, el realismo científico, en el que se toma ahora sí que la ciencia es la única forma de poder validar o no el que se pueda realizar esta idea, esta propuesta. Básicamente es la única que importa y la única que nos da un veredicto aceptable para la verdad. El realismo prácticamente es la relación o independencia del ser, pero sí o sí debe de tener un fundamento entre la posibilidad y la realidad. Prácticamente todo lo material es lo que rige a lo que es real o no. Dentro del historicismo, pues prácticamente nos menciona que la historia es el centro de la vida. Se rige aparte de la cultura, la historia y la sociedad. Entonces, básicamente, la historia se ve como un régimen de la vida misma, en donde a partir de los hechos históricos son las consecuencias o los aciertos que se van a tener dentro de la vida de una persona. Ahora, dentro de la historia y de la educación, prácticamente es importante tener en cuenta todos estos factores. Como ya se mencionó, la historia básicamente nos ayuda a saber dónde estamos y hacia dónde nos queremos dirigir, qué es lo que tenemos que hacer y qué no, qué es lo que queremos hacer y qué no, qué queremos ser y qué no. En este caso, dentro de la historia de la educación, básicamente nos apoya para poder evolucionar, para poder tener una educación de calidad y una educación que nos dé la seguridad de que podemos ser mejores, de que podemos tener algo más allá de lo que ya tenemos. Sin embargo, dentro de la sociedad en la que nosotros nos establecemos, es de vital importancia la influencia y la economía que cada persona tenga dentro de su núcleo familiar, o que él se pueda hacer para que pueda tener éxito o no. ¿Por qué o cómo puede influir la economía a esto? Básicamente, si una persona tiene un buen nivel socioeconómico, puede entrar a una escuela o no. El nivel educativo en México es medianamente bueno, pero sí o sí hay personas analfabetas. Prácticamente México es uno de los principales países en
atraso educativo, pobreza, violencia infantil, abuso infantil y explotación. Entonces, la vida educativa no es buena. ¿Por qué influye esto? Porque prácticamente si una persona que es culta no podría realizar estos actos hacia un niño, o una persona que es moralmente y éticamente correcta no podría realizar estos actos hacia un niño. De igual manera, la pobreza es uno de los hechos más relevantes, porque si una persona es pobre no puede aspirar a algo más, porque prácticamente es lo único que conoce. Ahora, claro que al percibir estas carencias dentro de tu entorno y vivirlas de primera instancia, te pueden hacer creer más y mejorar tu calidad de vida, por supuesto, y es completamente válido. Pero hay que tener conciencia y ser coherentes. O sea, si yo quiero, claro que puedo inscribirme a una educación de calidad, por así decirlo, dentro de una institución público-privada, independientemente de eso. Pero ahora está la cuestión de la influencia que tú tienes o que tengan tus padres. Ahora sí que dentro de México la corrupción es un acto palpable, y independientemente de si tienen los conocimientos o no, si una persona que tiene un mayor nivel socioeconómico y las influencias necesarias, va a poder adentrarse en una educación superior sin tanto conflicto como una persona que no lo tiene. En este caso, pues prácticamente se ve que dentro de instituciones educativas hay personas que tal vez no tienen el conocimiento que se requiere, pero sí tienen las influencias que se requieren para entrar. Sin embargo, hay personas que no tienen los recursos económicos, pero tienen un conocimiento extraordinario, pero no tienen el apoyo necesario para que éstas puedan ingresar. Por otro lado, pues prácticamente ahora sí que el modelo educativo en el que nos regimos por competencias, no digo que esté mal, pero ahora se quiere establecer la nueva escuela mexicana, en donde pues prácticamente desde mi punto de vista es una utopía, porque como ya había mencionado, un cambio no puede ser radical. Independientemente de esto, pues prácticamente se rige hacia el bien común, hacia tener valores, hacia tener ética moral, hacia tener conciencia de el daño que le podemos hacer no solo a la sociedad, sino también al medio ambiente, al entorno que nos rodea, tener una educación emocional y afectiva, a saber desempeñarse, a tener ahora sí que tener un bienestar completo, ya sea en torno a actividades físicas, intelectuales o culturales. Y pues prácticamente para mí es una utopía, porque pues realmente no creo que todas las personas puedan tener un acceso a esta educación. Si actualmente nos educan o estamos buscando educarnos para ser trabajadores, saliendo de la universidad, creo que lo más óptimo, o lo que la mayoría de nosotros va a hacer, es buscar un empleo y quedarse en este, porque es más seguro. Si bien podemos ser emprendedores, sí, claro, no está mal, o sea, creo que es una de las opciones más óptimas que una persona podría tomar, que podría adquirir para tener una buena calidad de vida. Sin embargo, creo que durante nuestra formación educativa ninguna persona se ha planteado, ok, tal vez no debemos de formarlos para ser trabajadores, sino para ser emprendedores, y para esto debemos de darle las herramientas necesarias para que sean emprendedores. ¿Como cuáles? Básicamente una educación financiera, principalmente. Si no sé manejar mis recursos, ¿cómo piensas que voy a poder desempeñar un rol dentro de la sociedad sin endeudarme para poder desempeñarme? Por otro lado, cualquier persona la puede aprender o puede buscar y ser autónomo, ¿no? Pero si tú quieres que una sociedad mejore, o que sea
económicamente estable, debes de proporcionarle las herramientas. Entonces, principalmente una educación financiera, un buen manejo de las emociones, control de masas, o tanto no control, pero poder desempeñarse dentro de un grupo de masas, tener buenos hábitos, sobre todo, e independientemente, pues saber desarrollarse dentro de la sociedad, ¿no? Prácticamente deben de darnos las herramientas para que nosotros podamos ir más allá de, porque independientemente de que uno termine una carrera, ahora en esta sociedad una carrera pues es como terminar el bachillerato, la verdad. Entonces, después de la carrera necesitas un doctorado, después del doctorado necesitas una maestría. Entonces, prácticamente la educación se basa en estudiar y trabajar, y está bien y es necesario, porque entre más conocimiento uno tenga, ahora sí que más vale en este mundo, ¿no? Pero la educación, aunque se diga gratuita, no lo es. ¿Por qué? Porque pues sí, puedes estar en una escuela pública, pero necesitas de materiales, necesitas de transporte, necesitas de medios de comunicación, necesitas pagar internet, luz, agua, prácticamente todo lo básico que necesitas para subsistir y para vivir. Y la mayoría de las personas que viven en México a duras penas tienen para poder vivir, para poder subsistir con un sueldo del día. Entonces, ahora sí que la población menos favorecida o con economía precaria no va a buscar que su hijo vaya a una escuela si apenas si puedo mantenerlo, o si apenas si puedo puedo satisfacer sus necesidades fisiológicas. Entonces, ¿cómo puedo preocuparme porque sea una persona culta o que tenga una mejor calidad de vida si apenas si le puedo dar de comer? Y sí, ahorita pues tenemos programas de bienestar, de jóvenes construyendo el futuro, pero pues ahora sí que se necesita más que eso. Se necesita de cambiar la forma de pensar, las ideologías y las costumbres de cada uno de nosotros para poder aspirar a más, o no tanto aspirar, sino para poder tener una oportunidad de ser más que lo que ya somos ahorita. Como decía, ahora no es solamente termino mi licenciatura y ya. ¿Por qué no? O sea, básicamente nos vamos a quedar en la media de lo que es el país. Se necesita de un doctorado, de una maestría, de una especialidad, y todo eso cuesta dinero, y es cuestión de recursos y de tiempo que la mayoría no tiene, no porque no quiera, sino porque igual tiene otras ocupaciones o otras prioridades, o simplemente no tiene esta oportunidad de apoyo, ¿no? De que una persona, no sé, pueda proporcionarle los recursos o pueda proporcionarle la ayuda para que esta oportunidad pueda ser viable o pueda tomarla. Entonces, básicamente la historia general de la educación nos ayuda para poder subsistir, para poder tener un entendimiento, un pensamiento crítico, una aspiración a mayores oportunidades, una mejora cognitiva, una mejora emocional, aunque esta también pues apoya mucho el estrés que tenemos, pero pues es parte de, ¿no? Entonces, simplemente todo lo que nosotros queremos, pues todo lo que nosotros queramos obtener de una u otra forma nos tiene que costar, y está bien. Entonces, simplemente nos ayuda a ser mejores y a mejorar como personas. Pero pues de igual manera vienen muchísimos factores: economía, sociedad, núcleos, relaciones interpersonales prácticamente, que son determinantes para poder ser o no lo que nosotros aspiramos. De igual manera, pues prácticamente el conocimiento es la base de todo, y la historia general de la educación es una ciencia dominante
que pues es la única que nos puede ayudar para regirnos en la sociedad actual y tener una buena calidad de vida, básicamente. Entonces, en sí mi ensayo trato de esto, puntos que para mí son importantes tocar y que pues es crucial tener este tipo de conocimientos o este tipo de, no sé, ideología para poder ver cómo estamos y las cosas que debemos de mejorar y las que pues están bien y las que no, para pues prácticamente aspirar a lo que la gran mayoría aspira, que es pues tener una economía estable, tener un buen trabajo, tener una buena calidad de vida y llegar a la autorrealización. Entonces eso sería todo de mi parte y pues muchas gracias por escucharme.